Bueno, entonces prestemos atención a esto. Si toman nota, todo, para que, para que ahorita yo les resuelva las dudas que tengan respecto a esto. Es la primera vez que vamos a ver este video. Yo el año pasado les ponía otros videitos que encontraba como para niños, pero este año los voy a crear yo mismo. Los voy a hacer así como hago la clase, pero va a ser una clase como muy resumida. ¿Listo? Entonces, estos son los temas que vamos a tratar durante toda la evidencia. ¿Listo? Ok, Dice ti que es la última primer clase contigo, o sea, es la primer de las últimas. Listo, va. Buen día, chiquillos. A continuación voy a hacer una abrebocas de lo que vamos a ver durante la primera evidencia. Vamos a tomar temas muy importantes, sobre todo entender qué es lo que pasa internamente en la materia. Eso va a ser muy importante ya que vamos a hablar pues de diversos asuntos que tienen que ver principalmente con la temperatura, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la temperatura no surge, eh, digamos, porque si bien sea una temperatura mayor, o sea, lo que llamamos caliente, una temperatura inferior, es decir, lo que llamamos fría, no surge porque sí, no surge de la nada, sino que internamente hay unos procesos que se están dando y que llevan a que se dé la manifestación de estas formas de energía. ¿Listo? Entonces, la energía acá en este caso que se genera es por el movimiento que tienen las partículas. ¿Sí? Entonces, al tener una mayor actividad, mayor será la temperatura, ¿sí? Y mayor libertad tendrán sus componentes. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo es que se realiza esto. ¿Listo? Entonces, inicialmente, acá tenemos un viejo conocido que se llama el átomo, ¿cierto? Entonces, tenemos esta imagen del átomo, no busqué una estructura como la que habíamos visto en años anteriores, sino eh, me gustó esta imagen porque acá podemos ver el desplazamiento de nuestros amigos, los electrones, es decir, con este flujo de luz que vemos ahí, se puede representar la energía. Y en el centro, recuerden, protones y neutrones. Protones, cargas positivas, neutrones, como su nombre indica, carga neutra, y electrones, carga negativa, que son los que están orbitando alrededor. ¿Listo? Ahí para hacer un pequeño recorderis. Entonces, mis pequeños, lo que nosotros debemos comprender, primero que todo, es cómo es que la materia está constituida, cuál es el papel que juega el átomo en toda esta materia. Recuerden que los átomos se están uniendo unos a otros eh, por sus electrones. Los electrones son los que permiten que se dé esa unión eh, de la materia, ¿cierto? Pero, asimismo, van a generar muchas cosas. Le van a dar propiedades a la materia, ¿cierto? Le van digamos, a permitir tener también cierto tipo o construir cierto tipo de materiales. Entonces es así como nosotros vamos a encontrar que gracias a los átomos, entendiendo lo que veíamos el año pasado de la tabla periódica o lo que conocemos de la tabla periódica, pues nos va a permitir también ver y saber cómo es este comportamiento. Entonces acá nosotros nos vamos a basar también en nuestros electrones, que son los que nos van a permitir eh, que estos átomos se unan a otros átomos que estén alrededor. Entonces esto va a crear unos puentes de unión. Recuerden que funcionan como unos imanes y a partir de estos puentes de unión es que nosotros vamos a tener la unión de la materia, la conformación de todos los objetos que tenemos alrededor. Entonces pensemos acá alrededor. ¿Listo? Sin embargo, hay diversas variables, ¿sí? Diversas cosas que influyen en el proceso eh, de unión de estos átomos o cómo están eh, conformados.
Entonces, cuando se forman los objetos, pues vamos a ver que esos objetos a partir del movimiento de sus átomos van a tener algo muy importante que vamos a llamar la energía interna. ¿Listo? Entonces, acá voy a ampliar un poco. La energía interna, ¿cierto? Es esa energía que va a tener un objeto por dentro. Nosotros el año pasado veíamos algo similar o ya manejamos todos acá algo similar y era la energía potencial. Si ustedes recuerdan un poco, la energía potencial es la energía que se acumula, ¿cierto? Para realizar movimiento, es decir, se vuelve energía cinética, ¿listo? Entonces en ese flujo de energía potencial, de energía cinética, etcétera, nosotros vamos a ver que también hay una energía interna. Ustedes dicen acá, ustedes ven acá, digamos que nos hablan un poco de energía nuclear, energía química, ¿cierto? Energía de formación, ¿cierto? Como el resorte, etcétera, que eso es energía mecánica, que era la que veíamos el año pasado, y sobre todo la energía térmica, se traduce. Entonces, esa energía que está ahí concentrada en un cuerpo, recuerden que cuando hablamos en física de cuerpo, no hablamos solo del cuerpo humano, sino hablamos de eh, cualquier objeto, ¿sí? Los objetos están allí transitando por las diferentes formas de composición de la materia. Entonces ese cuerpo siempre está modificado. Vamos a recordar un principio de conservación. La materia no se crea ni se destruye, sino que la materia pasa por procesos de transformación. Asimismo, la energía va a ser muy importante, las diversas formas de energía. En este caso, principalmente vamos a hablar de la energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, como nosotros vemos en las imágenes de abajo, esta energía interna está ligada principalmente, es decir, está relacionada principalmente a la temperatura. Nosotros vamos a ir acercándonos lentamente a algo, a un concepto que se llama la termodinámica y también es una disciplina que estudia estas formas de transformación de la energía interna. Cuando hablamos de algo de temperatura o térmico, casi siempre nos imaginamos algo muy caliente, pero no es tan así. No necesariamente tiene que ser lo que esté caliente, sino lo que sufra cambios de estados de temperatura. Entonces nosotros podemos ver que la materia, dependiendo sus condiciones, eso va a ser muy importante, pues va a tener una serie de cambios que la van a definir, ¿sí? Ya más adelante veremos cuáles son estos estados de la materia, qué definen los estados de la materia, ¿listo? Bien, entonces nosotros vamos a tener acá dos tipos de energía. Acá encontré una imagen que lo define fácilmente. Nosotros tenemos, dependiendo la energía que se absorba o se libere en, en una reacción, vamos a tener que hay energía exotérmica y energía endotérmica, ¿listo? Entonces, como bien se explica en la imagen o bien aparece en la imagen, vamos a tener que la energía endotérmica, vamos a relacionar primero este término, endo, significa dentro, ¿listo? Endo es dentro. Y termos hace referencia, o térmico, hace referencia a la temperatura, a esa energía en forma de calor que se está absorbiendo, o sea, energía dentro. Endotérmico significa energía dentro. Esa energía térmica está dentro, ¿listo? Vamos a tener también energía exotérmica. Es una energía que se libera de esa reacción o de ese cuerpo. Entonces, exo, afuera, ¿cierto? Y termos hace referencia a lo térmico, la temperatura. ¿Listo? Esa energía térmica que se libera. Entonces, nosotros vamos a comprender de esta manera que las reacciones endotérmicas son reacciones que por dentro van a tener una gran cantidad de energía en forma de calor interna, ¿sí? Incluso suele pasar que en muchos objetos con gran energía endotérmica o su energía endotérmica está tan concentrada en el centro que por fuera se siente frío, por fuera se siente frío, ¿listo? Pero si nosotros miráramos la energía que está en el centro,
sería alta, ¿listo? Pero afuera podríamos percibirla muy fría. Caso contrario a la energía exotérmica o las reacciones exotérmicas. ¿Qué pasa con las reacciones exotérmicas? Pues que acá adentro hay tanto movimiento que el calor, la energía en forma de calor, se libera, esta se libera, incluso miren acá vemos vapor, y empieza a, a liberarse. Entonces ahí sí la sentimos muy caliente. ¿Qué es lo que nos está intentando decir la imagen? Entonces nosotros ponemos esta sustancia en este beaker, así se llama este tubo de vidrio, un beaker, y la ponemos a calentar. ¿Qué está pasando inicialmente cuando ponemos a calentar algo? Cuando, por ejemplo, ponemos a calentar agua. Recién la ponemos, internamente se acumula esa energía y empieza un proceso endotérmico y está fría la olla al comienzo. Cuando ya alcanza una temperatura, ya quiere decir que todo se ha acumulado de gran cantidad de energía y ese movimiento hace que se libere. Entonces ya después empieza a hervir el agua que tenemos en esa olla y ya no la podemos tocar con nuestra mano porque nos vamos a quemar. ¿Y por qué nos quemamos? Porque la energía que se encuentra en la energía que se encuentra en la, en la sustancia, en este caso el agua, el líquido que está ahí dentro, eh, tiene tanto movimiento que quiere compartir esa energía con nuestra piel, con nuestro cuerpo, y entonces intenta equilibrarse. Eso lo vamos a llamar equilibrio térmico, que posteriormente lo vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Pero es muy importante que nosotros comprendamos estos dos conceptos. ¿Listo? Ahora, viene acá. Vamos a hablar de lo más importante. Casi siempre, ustedes ya saben esto, pero casi siempre hablamos de tres estados de la materia. No, no son tres, son cinco estados de la materia. ¿Listo? Cinco estados de la materia. Tenemos el sólido, el líquido, el gaseoso, el estado plasma. Y el que casi nunca se habla, uno que se llama un condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta imagen de izquierda a derecha, ¿listo? Es eh, realmente el cambio de temperatura que puede tener una sustancia. ¿Listo? El cambio de temperatura que puede tener una sustancia. Entonces vamos a ver que este estado condensado no es un estado que nosotros podamos percibir como los demás cuatro estados de la materia. Es un estado muy difícil porque es un estado exageradamente frío. ¿Qué quiere decir eso? Que es exageradamente endotérmico. Su energía se concentra en todo el centro y condensa todas las partículas en un solo punto de lo frío que está. Está el estado sólido. El estado sólido es un estado también muy frío, en el cual los átomos, estas bolitas que vemos acá son átomos, se acomodan uniformemente, están totalmente formaditos, así como cuando estamos presenciando en el colegio y los ponen a formar así por hileras, por filas, eh, así está, organizaditos se ponen los átomos, ¿listo? Así quedan y se empiezan a organizar. Entonces, esos enlaces con los electrones que tienen se vuelven tan duros que es muy difícil romperlo, ¿no? En estado sólido. Digamos, por ejemplo, los metales. Ahora, algunos dirán, profe, pero ¿cómo así que es muy frío si yo he cogido metales muy calientes? Sí, claro, para que un metal cambie de estado es muy difícil. Eso es un estado muy frío en los metales respecto a cuando un metal se pasa a estado líquido, gaseoso y sobre todo plasma. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Pues que estos metales, perdón, estos compuestos, dependiendo de sus átomos, pues van a variar, no todos se comportan igual. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de y puntos de fusión diferentes, que son los que permiten los cambios en la materia.
Bueno, en el estado líquido, como vemos acá, las partículas ya, o los átomos se acomodan un poco más y tienen libertad entre ellos, como pasa con el agua, ¿cierto? Tienen libertad entre ellos y se pueden mover más. Sin embargo, pues no salen evaporados porque se encuentran entre ellos, ¿listo? Y tenemos el estado líquido, que ya aumenta tanto la temperatura que hay una libertad entre los átomos y se golpean entre ellos y quedan, eso es lo que permite que sea el estado gaseoso. Entonces estos átomos tienen una libertad entre ellos y pueden quedar libres, ¿listo? Ahora, el estado más caliente de todos se denomina el estado plasma. Y como ustedes pueden ver, hay eh, eh, electrones, neutrones y protones allí sueltos que permiten que haya una gran cantidad de energía. El estado plasma principalmente genera luz. ¿Cuáles son los ejemplos de estado plasma? La lava, el fuego, los rayos eléctricos, la electricidad cuando se genera, eso es un estado plasma. Porque genera tanta electricidad que se puede ver allí qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? O sea, qué es lo que genera y se libera tanta energía, o sea, es tan caliente que se vuelve un proceso tan exotérmico que hasta genera luz. ¿Listo? Eso es lo que hace la, el estado plasma. Es un estado muy caliente. Nosotros no podemos estar en contacto directo con algo en estado plasma, directo. Porque podemos, puede que esté cubierto por vidrio, puede que esté, no sé, ¿sí? Pero en estado plasma puede llegar a ser difícil para nosotros. Entonces, conocemos el estado sólido, líquido, gaseoso y plasma, que se transforman. No solo sucede en el agua, sucede con toda la materia. Puede pasar esa transformación. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, cuando se da esa transformación, es que nosotros podemos ver que sí hay una transformación de la materia. Nosotros lo vemos muy fácilmente con el agua, pero todos puede pasar. En clase, por supuesto, veremos qué es lo que pasa con esa energía interna de los metales, que es muy interesante. Y cómo tiene que ver con los procesos, por ejemplo, de minería. ¿Sí? Bien, ahí vamos viendo un poco qué es lo que vamos a ir apreciando durante esta evidencia. Muchas gracias, chiquillos. Listo, ¿qué tal? Preguntas, dudas, inquietudes. Épico, épico. Nada, No, claro profe, quedó. lo explicó re bien en el video. ¿Listo Bien, ya? bien, bien. ¿Todo claro? Sí, ¿Ya? ¿Listo? O sea, pueden hacer ya la sí, sí. exposición con eso y ya, chao. No, profe, tampoco. Ah, Tampoco, Ah, no. tampoco. Usted no. ¿Cuál, profe? A ver, no entendimos entonces. Sí, Gane, no, profe. No. listo. Bien. Ay, bueno, acá la compañera Laura me está escribiendo, Durán. Ella viene de el Colegio María Auxiliadora y también le encanta el anime y la música pop. Entonces, Laura, en algunas de las clases, como los compañeros ya saben, ¿no? A mí me gusta poner musiquita para empezar las clases, ¿no? Entonces podemos escuchar algo de lo que tú escuchas, me dices si lo ponemos. En casa ya también coloca música. Sí, Ah, sí, porque él pone obvio. música La toda fea. música que pone re mala. Ah, como que feas. Que a ustedes no les gusten los openings de anime, no es mi No, la culpa. música Lela, que pone profe. No Casalla está mentiras, bien. casallas. No, mentira, sí, aguanta, sí, aguanta. Lo que pasa es que Casallas es nuestro amigo, es como el loco del grupo, ¿sí? Entonces, Ah, no mentira, no es el loco, es el que tiene su propia lógica. Ah, es como, soy el independiente. exacto, el indie, sí. Sí, sí, el indie. Listo, entonces, eh, ¿qué aprendimos del video? Que nos engañaron desde la primaria. ¿Por qué? Porque nos dijeron que eran 3 estados. Ah, bueno, pero eso ya lo sabían desde el año pasado. Pues sí, pero dije Desde desde la sexto. primaria. O sea, dije desde la primaria. Sí, sí, sí. No, no es que los hayan engañado. Seguramente la persona, pues que les enseñó eso, desconocía cómo era que se transformaba el estado a los otros estados de la materia. Ahora, el estado Bose-Einstein, que es el quinto estado de la materia,
Es una teoría como tal, ¿no? No está pues totalmente confirmado, pero pues se toma como un quinto estado de la materia, ¿listo? Bueno, Sí, sí. sí, sí. Espere que es que estoy cargando una imagen. Pa, parara, pa, pam. Pero entonces sí quedó bien explicado el video, Sí, ¿o sí. no? Igual de claro que agua de botella. ¿Qué agua de qué? De botella. De botella. De manantial, papá, de Sí. manantial. Ah. Bueno, ¿qué es Eso. esto? ¿Qué es esto que está en la pantalla? Un Eh, átomo. un, Un un átomo. átomo. Un átomo. ¿Qué significa átomo? Sí, Invisible, algo algo así. indivisible. Muy bien, Yo lo dije excelente. primero. Indivisible, muy bien. ¿Quién dijo Pérez? ¿Quién? Yo, profe, yo. Ah, qué No, lo va. dije primero Fue yo. Pérez Lo primero, dije fue Pérez Sí, primero yo. primero. pero dijo primero Pérez, yo luego. Pero yo Siempre también se lo dije. copia de mí. Listo. Significa indivisible, ¿no? ¿Quién fue el primero que habló del átomo? Demócrito. Oh, Ese, Demócrito. sé que Demócrito, este ese. curso es lo máximo. Vea, esto sí responden en forma. Demócrito, ¿listo? Ese. Demócrito, no, pero eso no era lo que quería abrir era la imagen. Ah, Profe, ¿usted juega Conker? ¿Juego qué? Conker. Cronker.io. Ah, no, me lo pasó un pelado de séptima, de sexto. ¿Pero qué es eso? No sé. Es un juego ahí de disparitos Es un gratis Es que un juego juego de ahí jugamos. de disparar. disparos. Es un juego de disparar que jugamos en informática cuando la profe nos dejaba jugar. Ok. Listo. Ah, mira lo que nos escribe Laura. Laura nos dice, el átomo es la estructura más pequeña que constituye la materia. Bueno, ya veremos que, bueno, eso es una definición clásica del átomo, está bien, pero o sea, hay unas subpartículas que conforman al átomo, ¿listo? Entonces vamos a ver. Pues tenemos a Demócrito. Bueno, espera, Camilín, dice que ese no lo entendió al 100. ¿Qué? El ¿Qué del no entendiste? condensado de bosón. Ah, el condensado de Bose-Einstein. Bueno, primero ya a partir de la materia y después vamos a hablar de energía interna. Yo creo que de los estados de la materia hablamos la otra semana, pero ahí sí hablamos a profundidad, ¿listo? Pero Ah, ok, básicamente profe. el condensado de Bose-Einstein, así como para resumir, es un estado muy frío de la materia. Entonces, la materia, los átomos se condensan en un solo punto, como Profe, un ejemplo. probablemente los agujeros negros. Sería Ah, ok. teóricamente, Uy. teóricamente. Entonces, acá en la Tierra no se puede ver ese estado condensado, ¿no? Es una teoría. Entonces, por eso te digo que no ha sido como comprobado. En cambio, de los otros perdón, cuatro estados de la materia, sí tenemos como ejemplos, ¿no? Mucho más fáciles. Obviamente, el estado sólido, líquido y gaseoso es muy fácil dar ejemplos, ¿sí o no? Por ejemplo, el vidrio, ¿en qué estado está? Sólido. Sólido. Sólido, Muy profe. mal, está en estado líquido. El vidrio es el estado líquido de qué? ¿De qué? De, de La la arena. arena. De la arena. Y Es dije un, primero. cuando Yo no, ustedes, que va a Casallas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? bueno, ya, Casallas tenía que interrumpir. Sí, la intervención casallística del día. eh, eso voy a acuñar ese término, esa expresión. Ya hacía falta la intervención casallística del día. Así le voy a decir a Casallas. Entonces, nosotros podemos ver que cuando calientan el vidrio, cuando el vidrio está muy caliente, queda como en un estado gelatinoso, como todo se empieza a volver más líquido. Cuando se enfría el vidrio, intenta pasarse a un estado sólido, pero no puede. Lo que hace es que el oxígeno y la temperatura condensan el líquido
y queda así, queda así. Es común de los líquidos, no solo, pero pues de la mayoría de los líquidos, permitir el paso de la luz, ¿sí? Aunque hay excepciones, por ejemplo, hay elementos sólidos que también las permiten, como el diamante, por ejemplo, o las piedras preciosas, son sólidos. Y el vidrio nos da la sensación de que es sólido por lo duro que es, ¿cierto? Tiene una gran dureza, pero todo el tiempo está intentando caer. Lo que pasa es que está muy denso esas partículas. Eso depende de la libertad que tengan entre ellas. Eso ya después lo veremos, ¿listo? Pero bien ahí. Con los estados de la materia. Entonces hay uno. ¿La gelatina está en estado? Líquido, Ni idea. líquido, líquido, Sólido. líquido. ¿Seguro, Casalla? Sólido, sólido. No. Sólido. Ah, profe. ¿Seguros? Ah, Muy está mal. líquido. Casalla, no dude. Ah, Líquido, oh, líquido, vea. estado líquido. ¿Listo? La gelatina está en estado líquido. Ay, profe, pero es que no se riga. Sí, claro. Una cosa es hablar del estado líquido como el agua, ¿cierto? Y otra cosa es hablar del estado líquido diferente, por ejemplo, cómo le pasa a la sangre, cómo le pasa a la gelatina, etcétera, ¿listo? Que es un poco más viscoso, se llama eso. Pero termina siendo un estado líquido, ¿listo? No todos los líquidos se comportan como el agua. ¿Hasta ahí bien? Y esto tiene que ver directamente con la energía interna de la materia. Pero antes de hablar de la energía interna, tenemos que hablar del átomo. El átomo está conformado por tres partículas que son, ¿cuáles? Electrón, protón y Electrón. neutrón. Listo, ahí está, ¿sí o no? Electrones, Sí. protones y neutrones. Carga eléctrica del electrón, Negativa. listo. Uy, qué negativo tan feo, pero bueno, digamos que es un negativo. Carga de los protones, Positivo. carga de los neutrones, Carga positiva, No tienen profe. carga. Un tres. No tienen carga. es neutra, ¿listo? O sea, no tienen una carga definida, sino está equilibrado. Ahora, ¿qué es lo que hace que se genere esa carga? Estos micropartículas están conformadas por hadrones, ¿listo? Así se llaman, hadrones o hadriones, ¿listo? Y son unas micropartículas que están cargadas y esas a su vez están conformadas por algo que se llaman los quarks. De ahí viene el término de cuántico, ¿listo? La física cuántica, cuando ustedes hablaban el año pasado de Ant-Man, que el man se perdió por allá en el mundo, un mundo cuántico y yo no sé qué. Entonces estaba allá en la partícula subatómica, pues metido y colapsado en el tiempo-espacio. Entonces, todo eso que hemos visto, acuérdense mucho de Ant-Man, hay una cantidad de energía ahí. Esa energía, ¿dónde se está produciendo? En la actividad misma de los átomos. ¿Quién es el que produce más energía? El electrón. Muy bien. El electrón es el que va a producir la mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque Es muy eléctrico. no, Eléctrico. porque ese es el que está más, o sea, es el que está más Aquí que le afuera pegue un del calvazo. núcleo. Ay, profe. Es que, pero es que era para que no se trabara, era para que... ¿Y qué pasa que es el que sea más externo? ¿Qué pasa con eso? Que como está más externo, está más más cerca de, Otro calvazo. está más cerca de la, no mentiras, profe, ni idea. Sí va por ese lado. ¿Pero qué? No Le sé, faltó el profe. remate, Casallas. Gabriel Hernández me está pidiendo el fa que te diga que lo dejes entrar. No me aparece nadie en sala de espera. ¿O sí? Uy, sí, ahí está. Qué triste. Entonces, amigo Casallas, los electrones, obviamente no solo para Casallas, ¿no? Solo que fue el que se trabó. Los electrones van a cumplir una función muy importante y van a generar mucha energía porque son los que tienen más libertad de movimiento. Se pueden mover, están orbitando. Entonces, empiezan a girar y pueden crear, por supuesto, electricidad. Y ahí viene la palabra
electricidad, porque se genera gracias a los electrones. ¿Listo? La electricidad se genera gracias a los electrones. Entonces, vamos a ver que la energía en forma de calor, que es lo que nos trae para las explicaciones este semestre, esta evidencia y el periodo en general. Primero tenemos que entender que esto tiene un sistema. El átomo en sí mismo funciona con unos movimientos muy propios. ¿Listo? Entonces, cada objeto específico que nosotros vemos alrededor de nosotros, que tengamos alrededor de nuestra casa, va a tener una propiedad específica. Por eso en algunos momentos hablamos de buenos conductores, de malos conductores. ¿Cuál sería un buen conductor de energía en forma de calor? El metal. Los metales. Uno no cocina en recipientes de plástico. ¿O sí? ¿Alguien lo hace? No, porque el plástico. Profe, yo a veces. Uy, pero ¿cómo hace? ¿En una estufa? En una estufa y yo, uy, pero ¿cómo hace? Y yo, Bueno, profe. profe, lo que pasa es que yo no como carne, como Usted lo plástico. sabe, profe. Sí, no, una cosa es diferente, por ejemplo, meter un recipiente de plástico al horno microondas. Eso es diferente, porque ahí tú estás calentando, más no cocinando. ¿Listo? O sea, la pregunta Pero es, igual lo ¿quién? metí a la estufa. ¿Cómo? Cuente. Profe, cuando yo era chiquito, yo me comí una cuchara de plástico. ¿Se comió una cuchara de plástico? ¿Qué? Ush, Ay, profe, todos ¿Quién, hicimos quién? cosas cuando éramos chiquitos. No, pero no ese tipo de cosas, o sea, cosas más normales. No tan raras. Sí, o sea, yo entiendo que todos hicimos cosas, pero no eso, o sea, todos intentando sacarle de la nariz los pitillos a las tortugas y el otro comiéndose la cuchara. No, no. No. Listo. Entonces, eso depende del átomo, cómo esté funcionando. Nosotros tenemos una ventaja, pues bueno, los que vieron conmigo, o espero que los chicos que llegaron nuevos también ya lo manejen, y es que nosotros el año pasado vimos cuáles eran los metales y los no metales en la tabla periódica. Eso va a ser muy importante porque los elementos con los que se fabrican los objetos pueden o no ser buenos aislantes de la temperatura o no. Y eso depende de las formas de tecnología que se manejen. Entonces, los materiales, o sea, los átomos de los que están conformados ciertos materiales, están hechos en ciertos objetos pensados para disipar la temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un computador, el que ustedes están imaginando eso tiene ventiladores. Si hablamos de las consolas de videojuegos, también tienen ventiladores. Algunos computadores gamer vienen con refrigeración líquida, por ejemplo. Entonces, digamos que eso va a ser muy importante porque necesita equilibrar el sistema. Pero inicialmente es este pequeño, indivisible, significa el átomo, ¿cierto? El que va a manejar esa estructura, la libertad de sus electrones a medida que va funcionando un sistema, pues va a generar o a producir esta energía en forma de calor, o sea, temperatura. Entonces, este es como tal el inicio. Para comprender posteriormente la otra clase vamos a ver ya lo que es esta energía interna. Nosotros vimos algo de energía interna el año pasado, que era la energía potencial y cinética. Entonces la otra clase, ya queda un minuto, entonces no nos vamos a volver a conectar. La otra clase vamos a retomar un poco de esto de trabajo de energía mecánica para entender cómo es que se da la energía potencial y cinética y a su vez produce energía en forma de calor. Cómo es que se calienta un motor, cómo es que nos calentamos el cuerpo haciendo ejercicio, etcétera. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, etcétera? No. No. Ah, mire, ya me está copiando. No, Es que Casallas, eres un ídolo, o sea, eres la sensación, Por favor, eres un ídolo. Obvio. Bueno, Siempre muchachos, fue. nos vemos la otra clase, me encantó verlos hoy de nuevo, después de tanto tiempo, son los mejores, los adoro. Lo mismo, profe. Lo Chao. mismo, profe. Ay, Chao, profe. profe. Chao, mis pequeñuelos. Gracias, profe.